Bienvenidos, querida familia, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a toda esta programación, las 24 horas del día, que en las señales abiertas de NS en varias ciudades y países procuramos acompañarles, formarles el camino hacia el cielo. Este camino que no siempre es fácil y puede estar marcado con algunas circunstancias difíciles. El temor, muy bien podríamos hoy titular el espacio, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. Para eso y para ver concretamente cómo Dios se hace presente con nosotros ante estas dificultades de todo tipo, nos vuelve a acompañar nuevamente el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo, director nacional de las Obras Misionales Pontificias y muchas tareas más, no crean nosotros, para contactarle, un huequito allí para podernos contactar con él y le agradecemos. Padre Víctor, nuevamente gracias por darse otro tiempo, habitualmente se lo está dando, le agradecemos y en nombre de todos los amigos oyentes, televidentes y de internet, bienvenido Padre. Muchas gracias, muchas bendiciones y agradezco la oportunidad de invitarme al programa. Pues Padre, estamos en una circunstancia, yo no sé si más o menos complicada que otros tiempos. Cuando uno revisa la historia, también ha habido grandes circunstancias difíciles, pero en concreto decíamos que el temor, también en nuestro último encuentro, a mí me quedó mucho la idea, algún testimonio valiente, de coraje, que usted mismo nos comentaba por las cosas de Dios. Caramba, cómo muchas veces por lo de Dios nos menguamos, ¿no? Le ponemos muchos peros, pero para otras cosas de supervivencia, que están bien también, nos arriesgamos, ¿cuánto no más para nuestra fe? Entonces, y sabemos que el Señor está presente con nosotros todos los días. Padre, una persona no creyente o atea, ¿también experimentará miedos y dificultades personales, familiares o sociales de todo tipo? ¿O no? ¿Ellos están exentos por no creer en Dios también? ¿O todos estamos también bajo esa prueba? Bien, mire, el miedo es una realidad que toca a cualquier sobreviviente en esta tierra, porque el miedo es precisamente una realidad cuando pasamos en nuestra vida de momentos de crisis, que todo el mundo lo vivirá tarde o temprano, y vivir momentos en que en la vida no todo es luz. Tenemos muchos ejemplos. Ahora mismo estamos comentando precisamente la vida de Sara, hija de Tobit, que realmente tenía situación muy complicada, que sus 7 esposos murieron, le acusaron que ella estaba matando a los esposos, sin embargo había una fuerza maligna haciéndolo, y sin embargo en este momento quería ella tirar la toalla, quería suicidarse, ¿no? Con fe o sin fe llegan estos momentos en la vida. Sin embargo, agarró ella el poder de la oración, comenzó a orar y desde este momento la oración transformó el temor en valor. La diferencia entre un ateo y aquel que cree, un creyente, es sencillamente esta. El no creyente tendrá temor, pero le va a costar hacer oración, porque no cree. Entonces, el temor en el no creyente nunca puede transformarse en valor, porque el valor es lo que nos llena de esperanza, es lo que nos afirma que no estamos solos, es lo que nos da la inspiración y la fuerza que necesitamos para poder vivir precisamente la presencia de Dios entre nosotros, llenos de esta valentía que no tienen cualquier otra persona que de repente, por alguna razón, sabe que su vida terminará próximamente cuando llega la muerte y con ella termina todo. Mientras, quien cree está aspirando, tocado con la eternidad, aspirando algo más. Entonces, basta esta misma espera, este mismo
caminar hacia un ideal, ¿no? Que nuestra vida no va a terminar en la tumba, que nos motiva. Hay una razón por qué despertar en la mañana con cabeza levantada y seguir caminando. Y mucho más en el contexto eucarístico. Sabemos que la Eucaristía no podemos comprenderla si no es desde la Pascua. El paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso del pecado a la gracia. Entonces, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no estamos haciendo una memoria como hacen algunas denominaciones evangélicas. Los católicos reviven el misterio pascual, el sufrimiento, la muerte, más aún la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando yo revivo la resurrección de Jesús, sabiendo que Jesús resucitó, para darnos precisamente esperanza de que como Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él para una vida mucho, mucho mejor. Gracias al pan de vida eterna que Él ofreció, nos regaló antes de dejar este mundo. Padre, qué maravilla. Antes de continuar con toda esta realidad que usted empieza a desvelar o a recordárnosla, porque es la fe de la Iglesia, ¿qué pasa también si alguien dice, bueno, yo voy a ir por estas crisis que estoy teniendo, que usted también mencionaba, estos momentos de crisis, lo cual ningún hijo de Adán está exento, voy a ir al psicólogo, voy a ir al terapista, estos tan de moda actualmente, ¿no? A estos cursos de motivación, de superación personal, no, etcétera, tantas cosas para vencer estas dificultades o momentos de crisis que estoy pasando. ¿Están bien o son insuficientes quizá, sin tampoco desvalorarlos quizá del todo? Antes de continuar con esto, alguien podría decir que también podría haber estas otras soluciones ante estas dificultades de todo tipo que cualquier persona puede experimentar. Quien cree sabe muy bien, especialmente, vamos a ubicarnos en el contexto de Corpus Christi, el pan que os daré es mi carne para la vida del mundo, no solamente para la vida de las personas, para la vida del cosmos en su integridad. Por eso la Eucaristía juega un papel preponderante en la determinación y el desarrollo no solamente de la Iglesia, sino de la humanidad en general, en crear relaciones más fraternas, más humanas, que facilitan las relaciones humanas entre nosotros, estén de verdad a lo máximo. Por eso la Eucaristía se llama precisamente el centro de toda vida cristiana, fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso en la fracción del pan siempre ha sido, por los primeros cristianos, considerado como la característica primordial de la vida de la comunidad cristiana. Acudían asiduamente, nos dice Hechos 2:42, a la enseñanza y a la fracción del pan y a las oraciones, y convivían juntos esta alegría. El temor normalmente viene, ¿por qué? El temor viene cuando hay una situación que nos llena la mente, especialmente, con una decepción de la realidad. Es decir, nosotros metemos en la cabeza lo que nosotros estamos viendo y interpretando a la vez. Por ejemplo, si yo veo que
todo el mundo tiene miedo de la pandemia. Y todo el mundo sabe que si te agarra ahorita el COVID, el virus, vas a morir probablemente. 99% de 100 están muriendo. Yo tenía un caso aquí en la casa donde vivo, ¿no? Una muchacha que vino de Tumbes, precisamente para acompañar a su hija de 4 años, entubada en UCI, para entregarle a la hija después que se sanó con el poder de la oración. Su hija se sanó con el poder de la oración. Después que se sanó la hija, pusieron a la madre la prueba molecular y la madre salió positiva. El temor que sintió esta mujer, ir llorando. ¿Y ahora qué hago? Y antes del COVID nos matan con el temor de que el COVID nos va a matar. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas? Sucede de que tenemos muchos miedos que son irracionales. Es decir, si yo me lleno de miedo cuando de repente tengo síntomas de COVID, voy a morir antes de morir con el virus. Si es que existe el virus, voy a morir con el miedo. Entonces, el miedo es precisamente antítesis, la contraposición de la presencia de Dios. Jesús dice, no tenga miedo. Les he dicho la otra vez 366 veces por un año completo, y si hay año bisiesto también tienes otra más. No tengas miedo. El Papa Juan Pablo II lo repetía. Por eso soy un hincha del Santo Padre Juan Pablo II, porque realmente estoy convencido que esta persona ha sido tan tocado con la presencia divina y con la presencia de María, que lo que él ha dicho y lo que él hizo realmente era tan fuerte en promover el no miedo, promover la caída del comunismo, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque gracias a esta repetida frase, no tenga miedo, se formó Solidarność. Y gracias a esto también eventualmente cayó toda fuerza que quiere eliminar la presencia de Dios. Por eso Cristo nos dice, el amor vence todo. ¿Por qué? El amor es más potente que el temor. Y por eso yo los exhorto a los que quieren ir ante el psicólogo, preguntar antes cuánto cuesta una visita ante el psicólogo, una consulta, para que no se asustan después de termine la sesión con el psicólogo y le da un infarto con la cuenta que le pone en su mano. Y sería el temor transformado en algo más. Y en segundo lugar, el psicólogo de los psicólogos, conocer realmente es Cristo. ¿Cuántas personas vienen a confesar? Yo me decían, la chica, yo confieso ante mi peluchín, ¿no? Ante el peluchín, qué bien. ¿Y tú cómo sabes que cuando tú das la confesión y la absolución del pecado, son perdonados? Ya, me he devuelto la pregunta. Ya, ok, yo te lo digo. Yo no te voy a explicar con mucha teología, porque después de la confesión se perdonan los pecados, sino yo te digo, las personas jóvenes como tú que confiesan, después de confesarse dicen, me siento ahora relajado, como si un bulto cayó de por encima. Esto es suficiente para mí, para decirle que realmente los pecados han sido perdonados. Por eso, pues, ¿cuántas confesiones? El sacramento de la confesión ha aliviado miles y millones de personas porque después de confesarse se sienten liberados. Un no creyente puede tener soluciones psicológicas
de sus problemas, pero nunca puede sentirse aliviado que el pecado está perdonado. Esto lo siente, la misericordia de Dios lo siente solamente aquel que cree en Dios misericordioso. Por eso la Eucaristía siempre va a ser entre nosotros la celebración que realmente será el centro de la comunidad de los fieles unidos en la presencia de un sacerdote presbítero, porque gracias al sacerdote que podemos tener nosotros la presencia de la Eucaristía. Padre Víctor, nos toca irnos a una pausa. Le hago aquí una pregunta también. Tantas cosas bellas que ha dicho. Casi me atrevo a decir que usted también nos está compartiendo algún texto de una exhortación posinodal. No sé si es Sacramentum Caritatis u otra, a ver si nos comenta esta riqueza sobre la Eucaristía. Pero antes, brevemente, podríamos decir entonces que el temor que sentimos de todo tipo, tiene también un origen oscuro, más allá, porque usted decía, claro, es lo opuesto a Dios, que es la presencia de Dios en mí, en nosotros, lo que aleja el amor, lo que aleja el temor, perdón, ¿no? Nos recordó usted esta frase. ¿Podría tener el miedo también entonces un origen más siniestro, más oscuro de este tipo desde la fe? Y esta es la primera pregunta, y esta otra pregunta también le dejo para la pausa. Si el primer paso para enfrentar el temor es mi propia conversión, pedir mi propia conversión, como usted ha dicho, qué bien recordando el sacramento de la penitencia. Le dejo con estas dos breves preguntas para seguir combatiendo el temor. ¿Le parece? Amén. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se muevan. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo, también es director nacional de las Obras Misionales Pontificias. Queremos ir avanzando acerca de aquello que vence el temor auténticamente, la presencia del Señor en la Eucaristía. Padre Víctor, nuevamente bienvenido. Le habíamos dejado dos brevísimas preguntas para entrar a esta sustancia del enfrentamiento, de lo que realmente vence al temor. ¿Tiene el miedo algún origen oscuro? Y también mi conversión puede ser el primer inicio para vencer el temor auténticamente con la confesión, como usted muy bien ha recordado. Mire, estamos viviendo situaciones un poco inéditas. Es decir, hemos pasado más que un año ahora acompañando la Eucaristía en forma virtual. Entonces, nos llenamos de miedo, sencillamente, y no hablamos. No somos quizá profetas para poder promover que nosotros no podemos vivir sin la Eucaristía, porque realmente la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Yo hablo con diferentes directores de obras misionales pontificias de diferentes países. Tenemos reuniones frecuentes a través de los cuales pregunto, ¿y las iglesias en su país están abiertas y con qué porcentaje? Lamentablemente en nuestro país las iglesias se abren, ¿sabes cuándo? Cuando se abren las tragamonedas. En esta categoría está la Iglesia Católica. Como usted mismo está diciendo, como los casinos, como las tragamonedas, en ese nivel, Padre Víctor, no, es increíble. Unas condiciones que no existen ni en un centro comercial donde todos los días acuden muchas personas con sus precauciones, pero para ir a comulgar, para ir a participar en la Santa Eucaristía, existen condiciones
recontra precarias. Sí. Entonces, pero tenemos que perder el miedo todos, desde arriba hasta abajo. Si realmente la Eucaristía nos convence de verdad que es fuente y culmen de nuestra vida cristiana, no vamos a permitir que cualquier cosa que el gobierno impone da igual. Necesitamos ejercer también la voz profética para escuchar, para obedecer o escuchar primero lo que quiere Dios de nosotros, antes que quiere el hombre. 1. Es decir, necesitamos perder este miedo que es anti-eucarístico, que es fiesta del demonio, que está utilizando estas circunstancias para hacer una persecución camuflada contra la Iglesia. ¿Por qué? Porque, en segundo lugar, muchas personas ahora se han acostumbrado a hacer una relación con Dios en forma privatizada, virtual, a control remoto, y se está acostumbrando a la gente a esto. Se abren las iglesias, pero nadie quiere aprovechar de ir a comulgar. ¿Cómo voy yo a creer en la Eucaristía cuando tengo la posibilidad de que se abre la iglesia para ir a comulgar y no lo hago? Esto es otro temor que está llenando nuestra sociedad y transformando nuestra sociedad. De esto tenemos que convertir, porque realmente es un letargo. Este sí es un opio que quiere alienar la gente de Dios, alejar la gente de Dios. Y la iglesia le corresponde facilitar a la gente la presencia de Dios, especialmente en la Eucaristía, para poder conseguir la vida eterna. Yo recuerdo en mi experiencia en Pakistán, el domingo venía un abuelito y comenzaba un poco a intentar de hablar con él para poder entender. Me decía que caminaba 6 horas para llegar a la iglesia. Es decir, todo el día domingo lo pasaba ir a la misa, celebrar la misa, que celebraban una misa de 2 horas más o menos, 1 hora y media, y regresar a su casa. Y qué bonita la Eucaristía. La Eucaristía, cuando viene el ofertorio, viendo a estas personas tan lindas, pobres, pero viene con 2 huevitos para ofrecer. Todo el ofertorio no es un ofertorio, yo te doy la sandalia, Padrecito, símbolo de mi misión, y después recojo la sandalia, Padrecito, por favor. Las ofrendas son ofrendas, de verdad. Qué bonito es volver a entender lo que significa la Eucaristía y no acomodarnos y acostumbrarnos ahora de creer que vamos a seguir por los siglos de los siglos, sentados en nuestras casas, participando en la Santa Eucaristía a control remoto, Eucaristía virtual. No tenga miedo. La Eucaristía nos espera. ¿Dónde? En el templo. Allí como comunidad, podemos escuchar la palabra, las enseñanzas. Allí podemos confesar. Allí podemos recibir la Eucaristía. No solamente mirando sentados, en un momento pasa uno, pasa otro. Necesitamos realmente perder ahora este miedo y convertirnos hacia una realidad más profética de lo que significa hacer de la pandemia no un acúmulo de temor y miedos de todo, sino necesitamos tener esa valentía que tuvieron los primeros cristianos con su martirio. En segundo lugar, sabemos muy bien que existen de verdad muchos temores que realmente son temores irracionales.
Y no podemos nosotros seguir permitiendo que nuestro comportamiento post-COVID, porque prácticamente poco a poco estamos caminando afuera de esta situación pandémica, y poder realmente retomar lo que significan los valores que transmitió Jesús para vivirlos en serio, sabiendo cuán frágil es nuestra vida. Padre Víctor, ¿no son solo palabras piadosas o tenemos fundamentos acerca de este tema que queremos aterrizar? Yo estoy con ustedes día tras día, hasta el fin del mundo, dice el Señor, ¿no? ¿O son solo palabras piadosas, lo de la oración, la Eucaristía? ¿O tenemos esos fundamentos que queremos explicar, ¿no? Teológicos, bíblicos, que nos recuerdan esto, Padre? Y a propósito, no sé si a usted le ha pasado ver esto, que vemos a muchos hermanos nuestros, quizá por este anhelo de vida que todos tenemos, Dios lo ha puesto en nosotros, en largas colas y grandes por unas vacunas que no, bueno, ojalá Dios mediante sean. No, ¿usted no conoce alguna vacuna eucarística, Padre, para que hagan la misma cola, el mismo afán, llevar a mis padres, llevar a mis hijos, etcétera, a lo que es la vida eterna, al encuentro con el Señor? No sé si usted también ha visto un poco esta experiencia que se va viendo en varios sitios, que no está mal, digamos, pero ¿y el Señor? ¿Y nuestro Dios? Bien, no voy a comentar lo de la vacuna porque yo tengo mis propias interpretaciones de lo que significa esta vacuna, pero mejor me quedo en este tema sin comentarios. Lo compartimos, Pero lo sí, compartimos. tengo un comentario muy fuerte de aquel que nos prometió algo muy importante en la vida. El capítulo 6 de Juan habla precisamente acerca de una realidad cuando Cristo dice: yo soy el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y así el efecto de injertar al hombre en el amor de Dios. Dios, cuando creó el hombre, hemos visto también, programa pasado, no dijo y que haya luz y que haya el sol, que haya los árboles. Cuando creó el hombre, ha dicho: creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creamos porque somos tres personas, a nuestra imagen. Todo está creado a imagen de Dios. Pero cuando creó el hombre, dijo a nuestra imagen y semejanza. Esta semejanza implica ser realmente semejante a Dios, herederos de lo que es Dios, de los valores que nos llevan y conducen a vivir plenamente la alegría, el amor, la justicia, la belleza, la paz. Y qué bonito es conectar lo que significa lo que dijo Jesús en la última cena, garantizando esa fecundidad cuando dice: como el sarmiento no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecen en mí, pueden dar fruto. Por eso la Eucaristía es el medio ordinario instituido por Cristo Jesús para que se desarrolle la vida de gracia en nosotros y volvemos a lo que desde el inicio, cuando creó Dios al ser humano y disfrutaba la savia del jardín del Edén, vivíamos nosotros también esta misma savia desde la gracia. Vivir la presencia de Dios, injertarnos en las actitudes que salen del corazón de Dios y construir, desde luego, una comunidad más fraterna, más justa y más humana. Y Padre, qué bello esto. Y realmente la presencia del Señor real, no estamos hablando de algo piadoso, ¿no? Algo real, realmente da el paso a esta vida nueva, a esta sociedad nueva, a hombre nuevo,
que el Señor mismo nos pide y que nosotros mismos vemos que, porque nos falla la política, nos falla la economía, nos falla, hasta en la iglesia misma podemos tener personas que pueden fallar concretamente. La iglesia en sí no va a fallar porque es palabra del Señor, pero realmente esta nueva dimensión eucarística, usted mencionaba en el primer bloque una realidad nueva eucarística a la esperanza en estos momentos de crisis, es realmente, no es algo solamente piadoso, Padre, un bonito pensamiento, o tenemos esos fundamentos que también usted acaba de comentar: yo estoy con vosotros, no tengáis miedo. Y que nos decían también los antiguos cristianos. No, me ha sorprendido que usted nos comente este precioso ejemplo en Pakistán, que también yo he conocido ejemplos aquí en la Sierra de Perú, por ejemplo, pueblos 3, 4 años sin misa, y cómo reverencian realmente cuando puede un misionero, un sacerdote, a darles los sacramentos. Sí, esto lo he vivido en carne propia cuando recién llegué, he comentado de repente mi trabajo era un trabajo pastoral, visitar unos 27 comunidades que están situadas muy distantes del centro, que es Chuquibamba. Wow. A veces tenemos que viajar con un carro cierta cantidad de horas, unos 5 o 6 horas. Después viene el arriero y me lleva con la mula al lugar donde no puede entrar el carro. Hacemos como unos 8 horas montados las mulas y llega el sacerdote. Y esto es lo que comenté en la homilía hace poco también. Qué alegría cuando llega el sacerdote en la comunidad, porque saben que el sacerdote consigo trae los sacramentos, trae la Eucaristía, trae matrimonio, bautismo, hasta confirmación. El obispo me entregaba esta facultad. Qué bonito es ver cómo la gente se alegra cuando llega la presencia del misionero. ¿Por qué? Porque estas personas viven una situación, una vida muy silenciosa, entre comillas, un poco triste en el sentido de que anhelan vivir la presencia del sacerdote. Y sin embargo, no lo hay. Por eso el sacerdote lo necesita la comunidad para tener la Eucaristía. Y es importante y exhortar que haya más vocaciones a la vida sacerdotal misionera, porque sin la presencia del sacerdote no habrá Eucaristía. Y realmente Cristo Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido y está presente precisamente, no solamente en su palabra, no solamente en el hermano que está a nuestro lado, no solamente está presente también en la iglesia, sino en su jerarquía, sino está presente especialmente en el pan de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía hace la iglesia, construye la iglesia. La Eucaristía es manifestación de la misión de la iglesia. Qué bien, Padre Víctor, esto que usted mismo nos comenta es muy bueno. Además, nos podemos ir con esto. Si le parece, Padre, nos podemos ir con esto un momentito a la pausa que ya nos toca, porque era preguntarle esto: ¿cuál es la misión eucarística de la Iglesia precisamente en estos tiempos? En estos tiempos, ¿y qué nos dirían los santos? Sé que usted tiene alguna cita por ahí también que nos puede iluminar, que son realmente los que nos dan como ese norte, ¿no? En los momentos de crisis son los santos. No sé si hay santos sin Eucaristía. A lo mejor usted nos comenta alguno, o santos sin amor a María, y la Virgen misma sí es eucarística. Le invito a esta brevísima pausa en estos como medios también para enfrentar el temor que, como bien nos decía, tiene un origen también perverso y vemos que es una persecución silenciosa que se nos está imponiendo. Enseguida continuamos, Padre. A los amigos de NSE también no se muevan, ya volvemos.
Continuamos con la parte final de Hacer el Encuentro con Dios, gratamente acompañados del Padre Víctor Libori. Él es sacerdote, misionero de la Sociedad Misionera de San Pablo, maltés de nacimiento, no lo mencioné al inicio. ¿Cómo es? Arequipeño, Peruano, de corazón. De corazón y arequipeño de preferencia. Bueno, pero amando todo el Perú y en toda la misión que está. Actualmente es director nacional de las Obras Misionales Pontificias y nos interconectamos en esta entrevista remota, por así decirlo, para aprovechar y compartir esta experiencia acerca de lo que realmente va a vencer el miedo de todo tipo, que es la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y bien decía usted el entretiempo, Padre. Bien. ¿No? Adelante. Bien, mire, vamos a comentar algo referente a lo que significa la Eucaristía, ¿no? Padre Pío es un santo muy comúnmente que es muy conocido, especialmente su espiritualidad. ¿A qué hora se despertaba el Padre Pío para prepararse a la Santa Misa? ¿Cuánto tiempo pasaba el Padre Pío agradecido a Dios por la Santa Eucaristía? Realmente este tipo de personas nos deben de conmover de verdad. Porque yo como sacerdote, no voy a referirme a ninguna más. ¿Cuánto tiempo me preparo para celebrar la Santa Eucaristía en la mañana? ¿Y cuánto tiempo me queda arrodillado ante el Santísimo, agradecido al Señor por la Eucaristía? Realmente necesitamos estas personas que de verdad creen y buscan manifestar exteriormente esta presencia de Dios entre nosotros y creyendo en Él, buscan de verdad a manifestar su fe con gestos concretos que convencen. ¿Qué nos dijo San José María Escrivá de Balaguer? Nos dijo, la Santa Misa debe ser 12 horas preparándonos para la Santa Misa y 12 horas viviendo la Santa Eucaristía. Qué bonito es. Entonces, que el sacerdote entrega el cáliz desde ahora, construyendo la vida sobre este gran misterio. ¿Qué dice el San Crisóstomo acerca de la Eucaristía? De la homilía número 50, ¿quieren de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No pasar por alto al que está desnudo. No lo honran aquí con vestido de seda y fuera lo dejan padecer de frío y desnudo. La conexión entre la Eucaristía y el compromiso solidario con los más pobres y con los más necesitados. Después tenemos otras citas de San Ignacio de Antioquía, que nos dice, la unidad de la Iglesia se expresa alrededor del altar cuando la comunidad de los hermanos está reunida. No participar habitualmente a esta reunión, la misa dominical, entre comillas, significa separarse de la Iglesia y por ello separarse de Dios. Qué bonito es darse cuenta que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, en la Eucaristía hay lo que se llaman dos epíclesis. Epíclesis es invocación al Espíritu Santo. Primero decimos, extender la mano. El sacerdote dice, Señor, envía tu Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. La sombra. Pone sombra el sacerdote cuando extiende la mano. La sombra de Dios te cubrirá, le dice a María. Y se encarna Jesús. Y con esta sombra que pone el sacerdote encima de la ofrenda, también se encarna Cristo. Y el pan y vino se transforman en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Pero luego también existe otra epíclesis. Envía, Padre, tu Espíritu Santo
para que con la fuerza de este Espíritu, la Iglesia realmente se transforma y seamos todos un solo cuerpo y un solo espíritu. Esto lo compartimos en la plegaria eucarística número 2. Y qué bonito es ver cómo la Eucaristía tiene como finalidad unir al pueblo, hacer que realmente la comunión eucarística no sea solamente una comunión de título, de nombre, sino que refleje de verdad en todos los que participan en este gran misterio de la Eucaristía. Padre, ¿no estamos exagerando un poco? Alguien se puede desanimar escuchando que el Padre Pío a qué hora se levantaba todo el tiempo, cuando a veces ya una misa de 45 minutos, de 1 hora, nos parece demasiado larga. Ya estamos mirando el reloj para irnos y diciendo, yo no voy a esta misa porque este padre celebra muy largo, me voy a esta otra misa porque es más corta. ¿No estamos exagerando un poco, Padre? ¿O es verdaderamente esto lo que va a cambiar el mundo, la revolución, digamos, eucarística, la renovación, mejor, la renovación eucarística? El Señor está vivo y esto es en la Eucaristía. Esto trata precisamente cómo uno ha tomado en serio el discipulado. Es decir, Cristo Jesús ya advierte, la semilla alguna cae en el camino y se la comen los pájaros. Alguna cae entre piedras y lamentablemente hay poca tierra y se asfixia muy rápido, no puede echar raíz. Otra se cae entre espinos y los espinos crecen con esta semilla buena, pero asfixian también los vicios, asfixian tomar en serio la palabra de Dios. Pero algunas semillas caen en tierra buena, unos producen 30, otros 60, otros 90. El hecho de que el reino de Dios no va a ser aceptado al igual en todos es ya previsto en las mismas parábolas que Cristo Jesús ha narrado. Ahora, el tema es precisamente la alienación. ¿Qué es realmente lo que aliena a las personas? ¿Es la fe que aliena a las personas? ¿O son las idolatrías del mundo, los centros comerciales, también los medios de comunicación, los TICs, o también personas que podemos nosotros idealizar en nuestra vida? Hay muchas personas en este tiempo, en estas épocas, que quieren hacer de su cuerpo realmente un cuerpo lleno de músculos, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo el mundo. Y voy a hacer la operación de la nariz para hacerlo más fino y después voy a sembrar más cabello para que no tenga yo calvito, no sea calvito, y un montón de cosas que intentan de mostrar que realmente somos más tocados por la vanagloria que realmente por la gracia de Dios. Entonces, la conversión juega también y tiene que pasar por allí. Necesitamos tomar en serio el signo de esta pandemia. Es esto, esta vida pasa. Ahora sabemos, no son 68,000 lo que se ha muerto, sino 180,000. Es triplicada la cifra. Y si nosotros tomamos conciencia de lo que significa tantos muertos, tomar un poco más cautela de valorar más la vida y de reconocer qué es lo que realmente nos hace feliz, que da sentido a nuestra vida. Por eso la Eucaristía tiene que encaminarnos para poder de verdad vivir desde la Eucaristía esta paz y felicidad que Cristo vino a traer cuando la Eucaristía la transformamos en un solo corazón, la transformamos en un compartir no comunista político, sino de comunión cristiana. Los que tienen comparten con los que no tienen, y también esta alegría
que marcó la presencia infalible del resucitado en la comunidad. El Papa Francisco me hace recordar usted, Padre Víctor, el Papa Francisco ha recordado hace poco, lo ha dicho ya el año pasado en este contexto, de una crisis, una pandemia creo decía él, de una crisis no se puede salir igual. O se sale mejor o se sale peor. La Eucaristía, la presencia real, viva de nuestro Señor, ¿podría ayudarnos en este sentido? Definitivamente, es decir, si nosotros estamos dando cuenta, ¿qué es lo que de verdad nos conecta con la eternidad? Tenemos evidencia tan clarísima que Cristo Jesús manifestó en este capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando dice: yo soy el pan bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre, el pan que yo os daré es mi carne para la vida eterna. Hace unos años atrás, no me equivoco, 2007 por allí era, en Arequipa celebramos con el Monseñor Ríos lo que es el Congreso Eucarístico. Quizá era usted niño todavía, o jovencito, adolescente, recién entrando en la juventud, pero allí fue precisamente este lema, Eucaristía, el pan para la vida nueva. Esto fue el lema. Acabo de escribirla ahorita en grande en la capilla, porque me atrae esta frase que hemos escogido para la Eucaristía. Se revivió a través de este congreso precisamente la importancia de la Eucaristía. Había charlas, ponencias. Recuerdo el Monseñor Piñeiro también en aquel tiempo que vino a Arequipa, y otros personajes más, el mismo Eminente Cardenal Cipriani vino también a inaugurar el evento, y había un revivamiento, ¿no?, de poder revalorar un poco la Eucaristía en nuestra vida. ¡Qué belleza! Y qué bonito es no dejar que estos acontecimientos ayudan. Recuerdo al final, la clausura, el estadio de la UNSA, faltaba poquísimo para que se diera completamente, ¿no? Y ahí había más que 45,000 personas que estaban participando. Y qué bonito es ver cómo se revive la animación y poder despertar en la Iglesia el amor a la Eucaristía desde este congreso, para poder vivirla más profundamente y hacer de la Eucaristía realmente el alimento a una vida nueva, una vida transformada. Lo que usted está diciendo, lo que dijo el Papa, de la pandemia, nosotros vamos a pasar a salir de esto con una vida nueva. Es decir, una vida que va a enfocarnos un poco más a valorar lo que es la vida anterior espiritual, y nos ayuda a valorar cada vez más lo que significa servir a Cristo y a su reino. ¡Qué maravilla, Padre! Nos queda un minutito más o menos para despedirnos, y querría preguntarle, la Virgen Santísima, Madre nuestra, en este contexto eucarístico, para también valorar más y mejor, no tenerle miedo a la vida nueva, a la vida eterna también, que esta circunstancia nos la está recordando, ¿verdad? Que no somos eternos, ¿no? Que tenemos una vida que cuidar, una vida espiritual que cuidar. El papel, Padre, de la Santísima Virgen en este contexto eucarístico, contra todo tipo de temor, por supuesto. Bien, más bien somos eternos. No somos eternos en esta vida corpórea, física, pero somos eternos, todos los que creen, porque saben muy bien que la Eucaristía nos lleva a conectarnos y vivir la vida eterna. Por eso, cuando nos dicen, para todo hay solución, menos para la muerte, yo les digo, también para la muerte, los que creen tienen solución. ¿Por qué? Porque la Eucaristía nos lleva a la vida eterna. Y por eso
María es ejemplo clarísimo de lo que significa escuchar la palabra. María supo escuchar la palabra. La palabra María la encarnó. Y especialmente el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ha sacado también un documento, María la Eucaristía, cuando nos dice los pasos de la vida de la Virgen María en simultáneo con lo que significa la Eucaristía como el sacramento que es el pan y el vino. El pan y el vino el pan hecho de trigo, ¿verdad? Sí. Preguntar a los niños cuántos trigos hay en cada hostia. No saben. Yo les digo, hay 50. 50, ¿por qué? Hay un sin contar. 50, sin contar. Es número porque yo puedo contar el trigo uno por uno, mientras el trigo es trigo. Pero cuando el trigo se hace pan, hay unidad. Y esto es lo que María significa en atraer y unir a toda la comunidad de los apóstoles. Entonces María acompañó precisamente a Cristo Jesús en este proceso de encarnar a Cristo Jesús. Llena de Cristo, nos mostró la ayuda inmediata a su prima Isabel, es decir, tocado con el Espíritu Santo, y Cristo que se encarna en María es ejemplo para todos. No puedo yo recibir la Eucaristía y luego... Claro, qué importante, así es. Yo no podría recibir la Eucaristía sin María. Enseña precisamente María lo que significa recibir la Eucaristía es vivir el servicio a la comunidad. Vivir la Eucaristía en su plenitud como fuente y culmen de la vida cristiana es precisamente intimarse en este gran sacramento para seguir profundizar lo que significa la fe. Y cuando el sacerdote da la Eucaristía, nos dice el Papa también en su documento, el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice quien recibe la Eucaristía? Amén. Amén. Sí es. Así Este es. sí, dice, es también el simultáneo, lo que significa el paralelo, lo que María dijo cuando dijo, sí, aquí estoy. Es verdad. Hágase en mí según tu palabra. Esta sí de la Eucaristía tiene como finalidad entonces llevarnos a nosotros a seguir creyendo y buscando que de verdad la Eucaristía es apertura a permitir que Dios haga en nosotros en cada momento su voluntad. Gracias, Padre Víctor. Nos tenemos que despedir. Gracias a los amigos de NS. La bendición sacerdotal, por favor, final para todos los amigos de NS. Padre, le esperamos muy pronto. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre todos ustedes, que el Señor siga derramando múltiples bendiciones y que este programa nos ayuda a valorar y vivir cada vez más la Eucaristía. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta pronto, Padre Víctor. Muchas gracias a los amigos de Dios NS mediante. también. A ustedes. Gracias por estar con nosotros. Sigan con nuestra programación.